En el drama continuo del frente ucraniano, el paisaje del conflicto permanece tan dinámico como siempre, capturando nuestra atención con su intrincada danza de estrategias militares y contraestrategias. La región de Kursk, un teatro clave en esta narrativa, está viva con los ecos de maniobras estratégicas. Las fuerzas rusas, mostrando una determinación implacable, han logrado avances notables en Sdilkovo. Este avance es más que una mera ganancia territorial. Es un movimiento calculado para establecer un punto de apoyo estratégico que podría cambiar el equilibrio de poder. Al asegurar esta área, los rusos buscan abrir nuevas avenidas de presión hacia lugares cruciales como Suá, un movimiento que podría tener implicaciones significativas para la trayectoria futura del conflicto. Por el lado ucraniano, la respuesta ha sido tanto resiliente como estratégica. Sus éxitos anteriores en la captura de áreas como Kmovo y Agronom han empujado efectivamente a las fuerzas rusas hacia atrás, creando una zona de amortiguamiento que protege a Suá, un centro logístico vital para Ucrania. Estas maniobras subrayan la capacidad de las fuerzas ucranianas para adaptarse y responder a un campo de batalla en constante cambio, demostrando un nivel de astucia estratégica que continúa moldeando la dinámica general del conflicto. Mientras tanto, el área de Donetsk emerge como otro frente crucial en esta compleja narrativa. El ejército ucraniano, con renovado vigor, ha lanzado una serie de contraataques, infundiendo nueva energía al conflicto. En el área de Pokrovsk, las fuerzas ucranianas han ganado un control significativo en Pisania. Este lugar, antes bajo control ruso, ahora sirve como testimonio de la intención estratégica y la energía renovada de Ucrania. La batalla por Pisania ejemplifica el conflicto más amplio, una lucha por el control y la influencia que resalta las altas apuestas involucradas en esta saga en curso. En otro lugar, la localidad de Sapori se convierte en un punto focal para los avances renovados de Rusia. Después de ingresar a esta área, las fuerzas rusas han dirigido sus esfuerzos hacia Velika Nosilka. La importancia estratégica de esta ubicación como un centro logístico no puede ser subestimada, y su papel potencial en facilitar avances adicionales hacia el norte añade otra capa de complejidad al conflicto. A medida que ambos lados continúan sus maniobras, las apuestas siguen siendo altas, con cada movimiento teniendo el potencial de remodelar el campo de batalla. La batalla por Andriika destaca como un capítulo particularmente conmovedor en esta narrativa en desarrollo. Aquí se libran dos batallas simultáneamente: la lucha por la ciudad misma y la campaña más amplia en sus áreas circundantes. Fuentes ucranianas como Deeps.ua ofrecen vislumbres de la intensa presión que las fuerzas rusas ejercen sobre Andriika, proporcionando valiosos conocimientos sobre la situación en evolución. Estos informes, a menudo envueltos en la incertidumbre de la guerra, revelan los cálculos estratégicos que impulsan a ambos lados del conflicto. En las áreas circundantes de Andriika, se informa que las fuerzas rusas se están reuniendo para una ofensiva significativa, apuntando a localidades clave que son cruciales para la logística ucraniana. Un asalto a Rosle podría allanar el camino para un avance mayor hacia Bakati, potencialmente interrumpiendo las rutas de suministro ucranianas y alterando el cálculo estratégico en la región. A medida que las tensiones aumentan, la situación se vuelve cada vez más precaria, con cada lado listo para hacer movimientos decisivos. La situación en Ulri, una posición defensiva crítica para los ucranianos, es igualmente de alto riesgo. Situada entre las fuerzas rusas cerca de Andriika y Selenivka, Ulri sirve como un baluarte contra posibles avances. Si las fuerzas rusas logran romper esta posición, los ucranianos podrían encontrarse rodeados y obligados a retirarse. Los informes de acumulación de tropas rusas en este sector sugieren que tal asalto puede ser inminente, aumentando la tensión y la incertidumbre que permea la región. La batalla por Andriika, con sus altas apuestas y dinámicas complejas, sirve como un microcosmos del conflicto más amplio. Las fuerzas rusas se acercan a fronteras simbólicas. Sus avances son deliberados y calculados. En algunas áreas se acercan tentadoramente, mientras que en otras, como Andriika, la brecha persiste. Sin embargo, su intención es clara: cambiar el rumbo del conflicto a su favor. Al contemplar estos desarrollos, una pregunta permanece en el horizonte: ¿cuál será el próximo movimiento? Los recientes contraataques del ejército ucraniano
en el área de Donat sugieren una posible escalada, un cambio desde la relativa calma de las últimas semanas. ¿Conducirá esto a una confrontación mayor o continuará el estado actual de tensión? La incertidumbre de lo que está por venir añade intriga y drama a esta narrativa en desarrollo. En este paisaje en constante evolución, mantenemos la vigilancia, ansiosos por descubrir el próximo capítulo de esta historia fascinante. Su participación a través de likes y suscripciones impulsa nuestra exploración en estas historias complejas y dinámicas. A medida que continuamos navegando por las complejidades de este conflicto, lo invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, nos despedimos, anticipando el desenlace de más de esta cautivadora narrativa juntos. A medida que el conflicto en el frente ucraniano continúa desarrollándose, el aire está cargado de anticipación y el peso de decisiones inminentes. La región de Kursk, con su importancia estratégica, sigue siendo un punto focal en esta saga en curso. Las fuerzas rusas, no disuadidas por contratiempos anteriores, han presionado aún más en Stilkovo, un movimiento que está lejos de ser meramente territorial. Este avance representa un esfuerzo calculado para establecer un punto de apoyo estratégico que podría alterar potencialmente la dinámica del conflicto. Al asegurar esta área, las fuerzas rusas buscan abrir nuevos puntos de presión hacia ubicaciones críticas como Suá, una estrategia que podría tener implicaciones de largo alcance para la región. Por el lado ucraniano, la respuesta ha sido tanto estratégica como resiliente. Sus éxitos anteriores en la captura de posiciones clave como Kamovo y Agronom han creado un amortiguador que efectivamente aleja a las fuerzas rusas de Suá, un centro logístico crítico. Estas maniobras destacan la capacidad de las fuerzas ucranianas para adaptarse y responder a un campo de batalla en constante cambio, demostrando un nivel de sofisticación estratégica que continúa influyendo en la trayectoria del conflicto. El área de Donetsk emerge como otro frente crítico en esta compleja narrativa. El ejército ucraniano, mostrando un vigor renovado, ha lanzado una serie de contraataques que han inyectado nueva energía al conflicto. En el área de Pokrovsk, las fuerzas ucranianas han asegurado un control en Pisania, una localidad que antes estaba bajo control ruso. Este desarrollo marca un cambio significativo y sirve como testimonio de la intención estratégica y la determinación de Ucrania. La batalla por Pisania ejemplifica el conflicto más amplio, una lucha por el control y la influencia que subraya las altas apuestas de esta saga en curso. En otro lugar, la localidad de Sapori se convierte en un punto central para los avances renovados de Rusia. Después de ingresar a esta área, las fuerzas rusas han centrado su atención en Velika Novosilka. La importancia estratégica de esta ubicación como un centro logístico no puede ser subestimada, y su papel potencial en facilitar avances adicionales hacia el norte agrega otra capa de complejidad al conflicto. A medida que ambos lados continúan sus maniobras estratégicas, las apuestas siguen siendo altas, con cada movimiento que tiene el potencial de remodelar el campo de batalla. La batalla por Andriika destaca como un capítulo particularmente convincente en esta narrativa en desarrollo. Aquí el conflicto es doble: la lucha por la ciudad misma y la campaña más amplia en sus áreas circundantes. Fuentes ucranianas como Deeps UA proporcionan valiosos conocimientos sobre la intensa presión que las fuerzas rusas ejercen sobre Andriika. Estos informes, aunque a menudo envueltos en la incertidumbre de la guerra, revelan los cálculos estratégicos que impulsan a ambos lados. En las áreas circundantes de Andriika, se informa que las fuerzas rusas se están reuniendo para una ofensiva significativa, apuntando a localidades clave cruciales para la logística ucraniana. Un asalto a Rosle podría allanar el camino para un avance mayor hacia Bakati, potencialmente interrumpiendo las rutas de suministro ucranianas y alterando el cálculo estratégico en la región. A medida que las tensiones aumentan, la situación se vuelve cada vez más precaria, con cada lado listo para hacer movimientos decisivos. En Ulri, una posición defensiva crítica para los ucranianos, las apuestas son igualmente altas. Situada entre las fuerzas rusas cerca de Andriika y Selenivka, Ulri sirve como un baluarte defensivo. Si las fuerzas rusas logran romper esta posición, los ucranianos podrían encontrarse rodeados y obligados a retirarse. Los informes de acumulación de tropas rusas en este sector sugieren que tal asalto puede ser inminente,
aumentando la tensión y la incertidumbre que permea la región. La batalla por Andrica, con sus altas apuestas y dinámicas complejas, sirve como un microcosmos del conflicto más amplio. Las fuerzas rusas se acercan a fronteras simbólicas. Sus avances son deliberados y calculados. En algunas áreas están tentadoramente cerca, mientras que en otras, como Andrica, la brecha persiste. Sin embargo, su intención es clara: cambiar el rumbo del conflicto a su favor. Al contemplar estos desarrollos, una pregunta se cierne sobre nosotros. ¿Cuál será el próximo movimiento? Los recientes contraataques del ejército ucraniano en el área de Donetsk insinúan una posible escalada, una salida de la relativa calma de las últimas semanas. ¿Conducirá esto a una confrontación mayor o continuará el estado actual de tensión? La incertidumbre de lo que está por venir añade intriga y drama a esta narrativa en desarrollo. En este paisaje en constante evolución, mantenemos la vigilancia, ansiosos por descubrir el próximo capítulo de esta historia fascinante. Su participación, a través de likes y suscripciones, impulsa nuestra exploración en estas historias complejas y dinámicas. A medida que continuamos navegando por las complejidades de este conflicto, lo invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, nos despedimos, ansiosos por desentrañar más de esta cautivadora narrativa juntos. A medida que profundizamos en la narrativa en desarrollo del frente ucraniano, la tensión y complejidad del conflicto continúan capturando nuestra atención. La región de Kursk sigue siendo un campo de batalla fundamental, donde cada movimiento estratégico puede tener consecuencias de largo alcance. Las fuerzas rusas, demostrando una determinación inquebrantable, han avanzado más en Sdil-Kovo. Este movimiento no se trata solo de ganar territorio. Es una estrategia calculada para establecer un punto de apoyo que podría cambiar potencialmente el equilibrio de poder en la región. Al asegurar esta área, las fuerzas rusas tienen como objetivo crear nuevos puntos de presión hacia ubicaciones críticas como Suá, una estrategia que podría alterar significativamente la dinámica del conflicto. Las fuerzas ucranianas, por otro lado, no solo están reaccionando, están recalibrando estratégicamente sus esfuerzos en respuesta a estos desarrollos. Sus éxitos previos en la captura de áreas clave, como Kmovo y Agronóm, han creado una zona de amortiguamiento, alejando a las fuerzas rusas de Suá, un centro logístico vital para Ucrania. Estas maniobras destacan la resiliencia y adaptabilidad estratégica de las fuerzas ucranianas, mostrando su habilidad para influir en la trayectoria del conflicto. En el área de Donetsk, el conflicto adquiere una nueva dimensión a medida que el ejército ucraniano lanza una serie de contraataques, revitalizando sus esfuerzos y cambiando el paisaje estratégico. El área de Pokrovsk se ha convertido en un punto focal, con las fuerzas ucranianas asegurando un control en Pisania, una localidad que anteriormente estaba bajo control ruso. Este cambio significativo subraya el vigor renovado y la intención estratégica de Ucrania, marcando un punto de inflexión en el conflicto más amplio. La batalla por Pisania ejemplifica la lucha por el control y la influencia, resaltando las altas apuestas involucradas en esta saga en curso. Mientras tanto, la localidad de Sapori se convierte en otro punto crítico de enfoque a medida que las fuerzas rusas renuevan sus avances. Después de ingresar a esta área, han centrado su atención en Velika Novosilka. La importancia estratégica de esta ubicación, como un centro logístico, no puede ser subestimada, y su papel potencial en permitir avances adicionales hacia el norte añade otra capa de complejidad al conflicto. A medida que ambos lados continúan sus maniobras estratégicas, las apuestas siguen siendo altas, con cada movimiento que tiene el potencial de remodelar el campo de batalla. La batalla por Andrica es un capítulo particularmente convincente en esta narrativa en desarrollo. Aquí, el conflicto es doble: la lucha por la ciudad misma y la campaña más amplia en sus áreas circundantes. Fuentes ucranianas como Deeps.ua proporcionan conocimientos sobre la intensa presión que las fuerzas rusas ejercen sobre Andrica, ofreciendo vislumbres de los cálculos estratégicos que impulsan a ambos lados. Estos informes, aunque a menudo envueltos en la niebla de la guerra, revelan las dinámicas subyacentes del conflicto. En las áreas circundantes de Andrica, se informa que las fuerzas rusas se están reuniendo para una ofensiva significativa, apuntando a localidades clave esenciales para la logística ucraniana.
Un asalto a Rosle podría allanar el camino para un avance mayor hacia Bakati, potencialmente interrumpiendo las rutas de suministro ucranianas y alterando el cálculo estratégico en la región. A medida que las tensiones aumentan, la situación se vuelve cada vez más precaria, con cada lado listo para hacer movimientos decisivos. Ulri, una posición defensiva crítica para los ucranianos, también está bajo amenaza. Situada entre las fuerzas rusas cerca de Andrika y Selenivka, Ulri sirve como un baluarte defensivo. Si las fuerzas rusas logran romper esta posición, los ucranianos podrían encontrarse rodeados y obligados a retirarse. Los informes de acumulación de tropas rusas en este sector sugieren que tal asalto puede ser inminente, aumentando la tensión y la incertidumbre que permea la región. La batalla por Andrika, con sus altas apuestas y dinámicas complejas, sirve como un microcosmos del conflicto más amplio. Las fuerzas rusas se acercan a fronteras simbólicas. Sus avances son deliberados y calculados. En algunas áreas están tentadoramente cerca, mientras que en otras, como Andrika, la brecha persiste. Sin embargo, su intención es clara: cambiar el rumbo del conflicto a su favor. A medida que estos desarrollos se despliegan, la pregunta permanece: ¿cuál será el próximo movimiento? Los recientes contraataques del ejército ucraniano en el área de Donat sugieren una posible escalada, un cambio desde la relativa calma de las últimas semanas. ¿Conducirá esto a una confrontación mayor o continuarán las tensiones existentes? La incertidumbre de lo que está por venir añade intriga y drama a esta narrativa en desarrollo. En este paisaje en constante cambio, mantenemos la vigilancia, ansiosos por descubrir el próximo capítulo de esta historia fascinante. Su participación, a través de likes y suscripciones, impulsa nuestra exploración en estas historias complejas y dinámicas. A medida que continuamos navegando por las complejidades de este conflicto, lo invitamos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, nos despedimos, ansiosos por desentrañar más de esta cautivadora narrativa juntos.